En este momento la geopolítica atraviesa un punto de tensión global. Las potencias tradicionales intentan preservar su hegemonía, mientras nuevos países resisten y desafían ese modelo colonial y sostienen la propia independencia. Hoy las guerras no siempre se libran con armas, sino con sanciones, bloqueos y estrategias financieras nefastas. La economía se ha convertido entonces en un nuevo campo de batalla de la geopolítica global. Y aunque la Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 2, numeral 4, establece que los estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de las fuerzas contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado. A pesar de eso, vemos que se sigue transgrediendo el derecho internacional y la soberanía de los estados a través de presiones e injerencias. Sin embargo, hoy los pueblos no se rinden, se transforman ante la adversidad. Venezuela es uno de ellos. Hoy en el programa El Sentido de las Cosas nos acompaña un ilustre abogado venezolano, experto en relaciones internacionales, experto en derecho penal económico, compliance y normativa internacional, además de asesor de la zona franca de Cúcuta y director en el tema de zona económicas especiales. Doctor José Ignacio Socorro, bienvenido al programa El Sentido de las Cosas y estaremos conversando con él sobre el tema de economía, sobre la geoeconomía, la constitucionalidad, la soberanía y la independencia y sobre todo la relación en un tema crucial entre Venezuela con Estados Unidos. Doctor, ¿hacia dónde va Venezuela actualmente en el tema económico? Bueno, Candido, inicialmente muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor poder compartir con este espacio que hoy le permites a muchos oyentes y personas dedicadas a conocer qué está pasando de una forma concisa, seria y responsable. Hoy estamos enfrentados a una dinámica que trascendió la geopolítica como estructura de factor de poder que implica una guía hacia las posiciones de dominio de los países que han estado históricamente en esa posición. Y emerge un nuevo concepto, que es el concepto de la geoeconomía, que es la combinación de la geopolítica, pero ahora con un factor de poder distinto a la política, y es la conveniencia económica de los países, que trasciende el impacto de la geoeconomía para poder apartarse de esas pasiones de dominio por una conveniencia económica entre los países. ¿Y hoy qué papel juega Venezuela en el tablero mundial de la geoeconomía? Mira, hay un dato irrefutable en el contexto económico global. Venezuela sigue siendo el país con mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Eso no lo va a poder evadir la geopolítica. Eso tiene que absorberlo la geoeconomía. Y hoy Venezuela está a la espera de un programa intenso y seguro desde el punto de vista de inversión extranjera directa para poder potenciar esa gran reserva que hoy, tratando de comparar el consumo energético global, los hidrocarburos siguen superando a la energía alternativa enormemente. De modo tal, pues, que tener una alianza estratégica con Venezuela en estos momentos es claramente una decisión inteligente de cualquier país. Doctor, ¿y cómo se explica que pese a las sanciones Venezuela tenga cierta estabilidad en ciertos, digamos, factores económicos, que se mantenga una economía estable pese a las sanciones? ¿Cómo se explica eso? Mira, Venezuela le ha correspondido un desafío para poder alcanzar oportunidades. De modo, pues, que si nos ponemos a destacar cómo calificamos hoy la economía venezolana, estamos en presencia de una economía resiliente, porque al efecto no se ha deformado con los impactos de estas decisiones sancionatorias de países con poder. Estamos en presencia de una economía estratégica, porque ha contado con políticas públicas de gobierno que están apostando al crecimiento, a la estabilidad y obviamente al respeto soberano. Y estamos en una economía imbatible, por cuanto es imposible desconocer su potencial hoy en el mundo energético. Es imposible desconocerlo. De modo, pues, que Venezuela hoy concentra una gran alternativa ante los países que requieren de garantizar su energía.
O sea que podemos hablar de una nueva arquitectura de esta economía porque son sancionadas. Es decir, surgió un nuevo experimento, surgió una nueva arquitectura porque estos países que son sancionados preservan su economía pese a cualquier dificultad. Mira, hay un concepto que ya está de boga, incluso gerenciado por países como Brasil, India, Rusia, China, Sudáfrica, y es las economías emergentes. Nadie puede detener el desarrollo y el avance tecnológico que hoy en esta era han tenido estos países con economías emergentes, y Venezuela es una de ellas. Esto implica entonces no someterte a un concepto histórico de dominio que hoy la misma generación y la contemporaneidad lo ha llevado a tener una posición estable y definitiva en el marco de la economía global. Entonces, estos países con economías emergentes hoy se están empoderando de una posición que antes estaba relegada al dominio de países como, por ejemplo, el G7. Si usted tuviera que definir en 3 palabras la economía venezolana, ¿cuál de esas 3 palabras la pudiera definir? Confirmo lo que te comenté. Primero, es una economía resiliente. Hemos aprendido ante los eventos y los embates con los que nos ha correspondido incursionar en el mercado en estos últimos años. Somos una economía estratégica porque ¿quién no apuesta a un continente sin conflictos bélicos? ¿Quién no apuesta a un continente con gente sana? ¿Quién no apuesta a un continente con gente con conocimiento y tecnología? ¿Quién no apuesta a un continente con gente con recursos naturales, capaces de poder honrar una economía estable, productiva en cualquier continente del mundo? Pese a todas las perturbaciones y sanciones, la economía venezolana sigue estando en flote. Lo has dicho tú. Nosotros, a cuesta de un desafío, siempre estamos adquiriendo una oportunidad. Hoy los países tenemos que retomar lo que eran los conceptos del DOFA, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas. Hoy el mundo, en vez de querer dominar, lo que tiene que estar es en el concepto de complementariedad, de poder entender que ya aquí no es por demografía, que aquí es por necesidades económicas. De modo pues que Venezuela hoy es la alternativa ideal para cualquier país del mundo que quiera, por supuesto, respetando las garantías constitucionales, la soberanía y la decisión autónoma de esos pueblos de poder iniciar procesos de complementariedad económica. Que la idea de la Constitución nace en Europa, pero se perfecciona en Estados Unidos con la primera Constitución, la Constitución de Virginia de 1776, la Constitución americana. Y ellos, digamos, son los padres fundadores del constitucionalismo. ¿Cómo se explica esta paradoja, doctor Socorro, que siendo Estados Unidos un país constitucionalista, transgreda el derecho constitucional, el derecho internacional y el derecho de la economía? El constitucionalismo norteamericano es anglosajón, donde predomina la economía ante los intereses sociales. El constitucionalismo venezolano es ibero, donde predomina la sociedad ante la economía. Eso ha sido un conflicto importante para poder tenernos hoy donde estamos. Pero nosotros, Venezuela sentó las bases de un nuevo constitucionalismo con la creación de la segunda constitución y la primera constitución del hemisferio hispanoamericano, la constitución de nuestro padre Bolívar de 1811. Ahí se sentaron las bases que dio origen al derecho internacional, como fue la soberanía y la libre determinación de los pueblos, porque aquí nos sentamos con una independencia. Entonces, en este sentido, Estados Unidos, que es un país constitucionalista, transgrede la Constitución. Por ejemplo, en una orden ejecutiva en eliminar el ius solis, porque la persona haya nacido en ese territorio. ¿Cómo explicar esto? ¿Será que Estados Unidos se queda en el retroceso? ¿Por qué? Estados Unidos ha sido un país de dominio históricamente. Venezuela ha sido un país de inmigración, de recepción de inversión. De modo que esas dos concepciones sobre el constitucionalismo nos llevan a tener una conflictividad de pensamiento. Tú bien lo has dicho, Bolívar se plantó y estableció
que la autodeterminación del pueblo era la guía de la conducta social y jurídica de la Gran Colombia. Entonces, hoy estamos en presencia de un Estado que desde su necesidad económica quiere utilizar un constitucionalismo que supone estar soportados en normas que fueron esgrimidas de tiempos inusuales para poder hoy ver al continente o al subcontinente americano como un territorio de conflicto, de guerra y de transgresión de las normas, lo cual no somos. Y en ese sentido, ¿qué papel juega nuestra Constitución en la defensa de nuestra soberanía? Nuestra Constitución es un instrumento sólido, preciso, demarcado en un nuevo sistema de gobernanza y de sociedad. Este nuevo sistema de gobernanza y de sociedad implica el respeto por la soberanía, por la autodeterminación del pueblo venezolano y por el manejo autónomo e independiente de su economía. O sea que podemos decir que el gobierno venezolano, mejor dicho, nuestro gobierno venezolano ha sostenido una estabilidad económica constitucional para preservar este fin esencial como es el derecho a la economía. Absolutamente, doctor Ramírez. Estamos viendo un paquete de normas que se han promulgado desde nuestra Asamblea Nacional bajo el auspicio de una Constitución que está reglamentada para cuidar al pueblo, que está reglamentada para sostener una economía, que está reglamentada para evitar una injerencia extranjera. Y por eso estamos hoy llenos de una serie de normas dentro del marco constitucional que están permitiendo que Venezuela se mantenga estable hasta este momento. Ahora, doctor Socorro, 3 puntos importantes: Constitución, soberanía y economía. ¿Cómo explicar esto, ¿no?, para que el pueblo lo pueda entender? Hoy las decisiones incluso que se han tomado a nivel de tratados internacionales, acuerdos internacionales, convenios internacionales, tanto con los países fronterizos como con el mundo emergente económico, porque si no es menos cierto, hoy estamos en una relación abierta y tal vez segura de formar parte prontamente de los BRICS, que no es otra cosa que un conjunto de buenas intenciones de los países que tienen capacidad para poder tomar determinación de sus propias economías y ver esas economías en un complemento global. Entonces, hoy Venezuela se está acercando a los países emergentes, no por ello está abandonando la posibilidad de otros países, incluyendo a los que están en el G7. Hoy Estados Unidos debe de buscar claramente una alianza con Venezuela, no desde la presión, no desde la propuesta de una invasión, no desde la propuesta bélica, sino desde la propuesta de reconocer su valor en el marco de sus necesidades. Estados Unidos y el pulso energético. Estados Unidos tiene un conflicto hostil contra Venezuela. ¿Qué hay detrás de este tratamiento hostil que tiene Estados Unidos con Venezuela? Yo, más que hablar de interés, quiero ratificar la necesidad de Estados Unidos en estos momentos de buscar, bajo cualquier medio, hacerse de los recursos naturales venezolanos. Optó por el menos conveniente, que es el de la presión, el de la hostilidad, el de la amenaza. Venezuela no ha sucumbido, Venezuela se mantiene firme porque conoce con claridad cuál es su gran potencial y su gran valor hoy para Estados Unidos. Por lo tanto, yo auguro una mesa de negociación entre el gobierno legítimo de Venezuela y el gobierno legítimo de Estados Unidos para buscar espacios de complementariedad económica. Tenemos unas normas privilegiadas en este momento en Venezuela en materia de inversión extranjera directa. Gozamos de un soporte jurídico incluso avalado por Naciones Unidas a través del Consejo del Derecho Mercantil Internacional. Hoy tenemos un propósito fundamental de entrar en el marco de la administración de los riesgos para darle a conocer al mundo que Venezuela tiene intereses a través de programas de transparencia y ética pública que permitan entender
que lo que se dice de Venezuela en el mundo no es. Tanto Venezuela como Estados Unidos se necesitan recíprocamente en el marco de una transparencia legal, en el marco de un entendimiento del rol que cada uno juega geopolíticamente, pero también integrando ahora el concepto de geoeconomía con el concepto de geoestrategia. Tiene que haber una estrategia continental entre Estados Unidos y los países productores del subcontinente americano. Valga decir, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile, países que hoy han determinado estar jugando en el escenario de los minerales, los hidrocarburos y la agricultura a nivel global. Y en este sentido, doctor, el tema del acuerdo energético del Caribe, ¿cómo se posiciona en la actualidad este tema tan importante? Este acuerdo estratégico del Caribe, para nadie es un secreto que fue impulsado por el presidente Chávez y que hoy permitió y sigue permitiendo la estabilidad económica de los países de la región. Para nadie es un secreto que la energía hoy es el motor de cualquier economía, porque la energía hoy está transversal en todo el aparato productivo. No hay encadenamiento productivo sin garantía de la energía. De modo pues que Estados Unidos debe de aliarse y alinearse a ese concepto de sistema integrado energético, ya no del subcontinente latinoamericano, sino una visión más global del continente americano, integrando las economías emergentes del subcontinente americano que permitan en igualdad de condiciones, no debajo de los Estados Unidos, de poder tener una economía que permita discutir ahora sí una geopolítica global. Días anteriores ocurrieron dos hechos importantes, ¿sí? La reunión entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China para cubrir una necesidad de materia petrolera que ellos necesitan para cubrir el mercado interno. Ahora bien, el Ejecutivo Nacional tomó una medida muy importante, que fue suspender el envío de gas a Trinidad y Tobago, bueno, por la conspiración o por la transgresión a la integridad territorial y a nuestra soberanía por una invasión inminente. Esto puso, digamos, a temblar a Estados Unidos y Europa, porque desde ahí de Trinidad y Tobago se enviaba gas a Estados Unidos y Europa. Hubo una necesidad en el mercado, entonces esto acerca más a la negociación. ¿Cómo se ve esta medida? Tenemos que tener claridad que el gobierno venezolano está tomando decisiones estratégicas para garantizar la estabilidad económica y social de este país. Fíjate que hace 2 años, en la cumbre mundial de Davos, Suiza, la cumbre más importante económica del mundo, se sentó una cifra. Por primera vez en la historia se habló de un crecimiento de nuestra economía de un 4%. Es decir, Venezuela se alumbra en la palestra mundial de una manera positiva, a pesar de, bueno, la transgresión a nuestra economía. ¿Cómo podemos explicar esto? Esto que acabas de detallar, lo importante es que verlo en cifras. Davos hace un tiempo que acaba de pasar. El último informe de la CEPAL para el primer semestre del año 25, con toda esta implacable posición arbitraria de sanciones para este país, y acaba de decir que Venezuela se mantiene en una economía moderada, que va a tener un crecimiento del 2%. Imagínate el nivel de resiliencia que ha tenido Venezuela para poder no deformarse en su economía ni en su sociedad y poder superar esos embates y esas barreras para que hoy la CEPAL venga a decir Venezuela se mantiene moderada en comparación con un México que sí se fue hacia una economía bastante difícil y delicada. Hoy estamos a la par de Brasil, de Argentina, que son los dos países que han demostrado mayor crecimiento porque obviamente no tienen el peso de una sanción, no tienen el peso de una limitación, no tienen el peso de una transgresión y no tienen el peso de un batallón de herramientas bélicas frente a sus costas para impedir no que Venezuela continúe, sino que los inversionistas extranjeros estratégicos para Venezuela hoy estén en un momento de pensamiento sobre qué va a suceder. No cualquier país con 9 buques, con una presión psicológica diaria, que nos van a invadir, que ya viene,
puede mantener estable su economía a comparación con el respeto a Colombia, a comparación con el respeto a Brasil o a México o otro país de Latinoamérica o Argentina, la propia Argentina, ¿no? Y Venezuela sigue siendo resiliente y Venezuela mantiene una política económica interesante. Aquí vemos nosotros la circulación del bolívar y quiero preguntarte, doctor Socorro, por su gran experiencia, ¿cómo fortalecer el bolívar? Nuestra moneda, si no es menos cierto, que tiene otra guerra monetaria y financiera con el paralelismo de organizaciones tal vez no nacionales que están siendo promovidas por intereses geopolíticos, ya no geoeconómicos, porque si fuesen intereses geoeconómicos nosotros tuviéramos una moneda sin inflación, porque es una moneda de curso legal. Hoy en Venezuela se circula el bolívar contra algunas experiencias que han tenido otros países que han recibido ese embate del sistema financiero y han sucumbido hasta la moneda, ante la moneda de curso legal comercial como es el dólar. La política pública interna del gobierno venezolano está siendo acertada. ¿En qué sentido? Acaba de pasar algo importantísimo. La vicepresidencia del país acaba de promover el lanzamiento del mercado de valores para buscar mecanismos de financiamiento del sector hidrocarburo y gas. Una estructura de última generación en materia de mercado de valores que hoy permite darle seguridad, garantía a cualquier inversionista extranjero que venga a colocar capitales que van a ser claramente y seguramente reembolsables en los intereses acordados que son del estándar internacional, o sea que Venezuela está en el marco de la competencia de los estándares de repago de deuda, está en los estándares de competencia de rentabilidad de dinero colocado en el mercado bursátil, y ese instrumento que hoy la vicepresidencia del país está promoviendo para captar capitales y buscar mecanismos de financiamiento al sector real de la economía hidrocarburos, valga decir las contratistas, las subcontratistas, las empresas que están operando hoy campos petroleros puedan tener un mecanismo de alivio de las contrataciones de mediano y largo plazo ante un instrumento como es el mercado de capitales. ¿Qué es el mercado de valores en Venezuela? Es el mercado en el cual se negocian títulos valores que son endeudamientos que se colateralizan con la contractualidad de este tipo de empresas. Este endeudamiento tiene una garantía que es la estructura del mercado de valores venezolano, que incluso tiene una superintendencia de control, supervisión y vigilancia igual a la de los bancos, que es la SUNAVAL. Esa entidad se encarga de vigilar, primero, de la transparencia de las operaciones, segundo, de la responsabilidad de las operaciones y tercero, de garantizar el retorno del rendimiento y los capitales que se hayan colocado en este tipo de productos que son distintos a los productos de la banca ordinaria. Recientemente el presidente de la República anunció la creación de una zona económica binacional de paz. ¿Qué es esto y puede servir de integración entre Venezuela y Colombia? ¿Cómo el empresario común, el ciudadano común puede beneficiar esta zona económica binacional de paz? El eje fronterizo Táchira Norte de Santander tiene hoy dos zonas industriales históricas, la zona industrial de Ureña y la zona industrial de Palotal en San Antonio del Táchira. Ambas con una productividad hace unos 20 años visible y destacable a nivel global. Hoy estas zonas de paz, complementadas con los acuerdos parciales comerciales entre Venezuela y Colombia, con el acuerdo de protección de inversión que ha suscrito Venezuela con Colombia y que hoy es norma legislativa en Colombia, ha creado una estructura, una base jurídica que garantiza la economía de ambos países. ¿Qué hay ahora? Que determinar las ofertas vocacionales. ¿Cuáles son las verdaderas vocaciones que tienen la zona fronteriza? ¿Sí? Y sentarse en una mesa de negociación empresarial para poder que esas estructuras puedan consolidarse e iniciar esos emprendimientos. De modo pues
que si nosotros logramos que estas zonas de paz se consoliden desde el punto de vista legislativo en Colombia, porque ya en Venezuela están consolidadas, estamos esperando que el Congreso colombiano le termine de dar su aprobación definitiva, estaríamos en un emporio de desarrollo industrial entre Táchira y Norte de Santander, no visto en estos últimos tiempos. Hay avances en el tema de integración con Colombia y Venezuela. Qué interesante esto para el país porque fortalece nuestra economía. Y en esa fortaleza de nuestra economía surge una gran pregunta. Las seguridades jurídicas para los fondos de inversión, bien sea de Colombia, de Brasil, de Estados Unidos o de Europa, que vengan a Venezuela. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué le vamos a decir? Porque cuando uno viaja se preguntan, ¿cómo hago yo para llevar un fondo de inversión a Venezuela que además fortalece nuestra economía? Tenemos el mercado tradicional de inversión extranjera directa a través de los mecanismos de desarrollo y trámite de esa inversión extranjera directa para poder calificarla como tal y poder gozar de los beneficios de protección que tiene esos tratados de protección de inversión. Porque tampoco podemos ser irresponsables de decir que aquí llega una persona extranjera, mañana monta una empresa solo por la condición de que su accionista o sus operadores del gobierno corporativo son extranjeros y ya goza de las condiciones de esa protección de inversión. No. Venezuela ha sido jurídicamente responsable. Ha compuesto un escenario jurídico capaz de ser comparable con cualquier escenario jurídico del mundo. Por lo tanto, si estas empresas en cualquier lugar del mundo cumplen con la responsabilidad de informar, de comunicar y de darle a conocer al Estado el alcance de ese proyecto de inversión que tienen en su inversión extranjera directa, pues van a recibir la protección del Estado. Y aparte de eso, no de forma paralela, sino más bien incluso complementaria hasta el mercado de capitales, que hoy acaba de incentivar herramientas como el Fondo La Petrolia, que es un mecanismo de inversión y de rentabilidad variable bastante interesante. Y están los otros fondos de papeles comerciales de grandes empresas que hoy están cotizando sus títulos accionarios en la Bolsa de Valores. Hay que confiar definitivamente en Venezuela y eso está claro. Ahora, gobierno corporativo, para dar cumplimiento a los manuales de transparencia y ética pública. Usted es un gran especialista en compliance, oficial de cumplimiento, que viaja por todo el mundo y que atiende el tema financiero para ver el lavado de activos, contra la corrupción y financiamiento contra el terrorismo. ¿Qué debe hacer, digamos, el inversionista en cuanto al compliance venezolano? Es importante entender que Venezuela está invirtiendo conocimiento legislativo en materia de cumplimiento. Hoy se han cubierto prácticamente 5 segmentos de la economía venezolana que están obligados hoy, tanto el sector real como los órganos de control, a vigilar la transparencia y la ética en materia de control de riesgos corporativos. El sector salud, el sector turismo, el sector bancario, el sector del mercado de valores. Son indicaciones claras de que Venezuela no tiene temor al control del cumplimiento normativo. Para ello incluso he recibido con mucho beneplácito y gozo saber que hay despachos de abogados ya están dedicados, incluso usted es una de las personas que le ha apostado a el conocimiento en materia de cumplimiento, ya no tan solo del compliance penal, sino del cumplimiento de otros tipos de compliance, el compliance fiscal, el compliance en materia de derechos ambientales, de derechos humanos, de derechos laborales, que son también parte de los cumplimientos que debe tener una empresa que lleve un gobierno corporativo sano. Ahora, doctor, ¿qué le diría usted al inversionista para que venga a invertir a Venezuela? Hay garantía jurídica, hay garantía económica, tenemos instituciones sólidas, responsables desde el punto de vista jurídico, tenemos una institución de administración de justicia y una institución de arbitraje comercial en comparación con cualquiera del mundo. ¿Por qué? Porque el control, la supervisión y la vigilancia está hoy consolidada desde el punto de vista jurídico y constitucional y con un gobierno con claridad. En este sentido, nosotros
Nos regimos en materia de contrataciones por el derecho mercantil internacional que permite la garantía al inversionista extranjero. Es decir, que aquí nosotros nos colocamos el traje que se coloca en Estados Unidos, que se coloca en Europa para proteger la inversión extranjera y sobre todo el gobierno corporativo que se ajuste a los estándares mínimos internacionales y sobre todo a los manuales de riesgo, que aquí se prevé y se fortalece la inversión. Incluso hay un tema que es importantísimo a nivel de los sistemas integrales de riesgo y es la autorregulación. Nuestro Código de Comercio sigue intacto, que se soporta en la primacía de la autonomía de las partes. Los accionistas, como dueños de la empresa, tienen la capacidad de autorregularse a los fines de generar garantías tanto al Estado como a sus grupos de interés de que tengan confianza en esta empresa porque es una empresa diferenciada. Es una empresa que hoy goza de manuales de control y gestión interna que tiene y que goza de sistemas de autorregulación, de lavado de activos y financiación del terrorismo, que goza de códigos de gobierno corporativo, que goza de códigos de ética y conducta, que son incluso sancionables al momento de su vulneración. Ya estamos finalizando el programa. ¿Cómo ve usted a Venezuela y hacia dónde va nuestra amada patria Venezuela? La veo como el país con el mejor manejo estratégico que ha tenido país alguno en esta era. Ha sabido mover su ajedrez, ha sabido utilizar sus mecanismos de necesidad de los otros, ha sabido entender la dinámica de complementariedad económica y está jugando a lo que mejor puede jugar, el tiempo. El tiempo para nosotros no se acaba, el tiempo se está acabando para los otros. El tiempo es el premio dado de la eternidad a la humanidad y el tiempo corre a favor de Venezuela y corre en contra de Estados Unidos. Aquí ha preservado la paz, la diplomacia, la sabiduría del Ejecutivo Nacional e implementar políticas públicas, primero que garanticen la institucionalidad democrática, que no se vaya a resquebrajar el orden constitucional. El único acuerdo de negociación válido es el que establece nuestra Constitución en el artículo 230, que establece que el periodo presidencial es cada 6 años, ¿sí? Y aquí hubo una elección el pasado 28 de julio y el Consejo Nacional Electoral dio como ganador al señor presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. Por tanto, se debe respetar nuestra soberanía y el mandato del pueblo. Gracias por estar en el programa del Sentido de las Cosas, en esta conversación justa, honesta, sincera y sobre todo integradora. Muchas gracias a ustedes por invitarme, a tu equipo de trabajo y a esta comunidad de seguidores que tienes que seguramente van a apreciar con mucho interés este diálogo que hemos sostenido. Te agradezco mucho por estar en el programa del Sentido de las Cosas